Bueno, familia, por si alguno se perdió, estamos hablando, estamos hablando del milenio. El milenio, en unas palabras un poquito tal vez más básicas, ¿verdad, pastor? Los 1000 años que nosotros creemos, los adventistas específicamente, que vamos a durar con el Señor cuando Él venga por segunda vez. Es lo que yo he aprendido durante mucho tiempo y sé que muchas personas lo han entendido de esa manera. El hecho de que no es que para Dios y un día es como 1000 años. Para Dios un día es como 1000 años, Es pero como no 1000 es 1000 años. Pero no es 1000 años. Yo le tengo una preguntita fuerte. Dado a que Juan no vio ni escuchó sobre el tiempo que los redimidos vivirían con Cristo, ¿cómo supo del milenio? Y es en ese proceso que el Espíritu Santo, en ese proceso de la inspiración, impresiona su mente para darle a Juan el tiempo exacto del milenio. ¡Wow! Entonces, no vayamos a creer que es que Juan está viendo la revelación y al mismo tiempo está escribiendo todo y el Señor, me perdí, vuelve a repetir. No funciona así. El profeta generalmente escribe después de la revelación. Y mientras escribe es que entra el proceso de la inspiración. En otras palabras, la revelación es cognitiva. Dios habla a la mente, Dios adapta su forma de pensar a la forma de pensar del individuo. Y la inspiración es principalmente un proceso lingüístico. Es el momento en que el Espíritu Santo guía el proceso de la revelación. Él mira y dice, oh, está escribiendo lo que Dios le reveló. Pero yo voy a ver si escribe lo que Dios le reveló y no otra cosa. Y mientras él escribe, él tiene preguntas. Él se hace preguntas. Y a esas preguntas que él se hace y Dios le responde, se le llama revelación adicional. Y no hay un margen de falla en esa escritura de alguien que esté siendo en ese momento inspirado, vamos a decir. Estoy siendo tal vez un poco ignorante. No hay forma de que esa persona tal vez escriba algo que tal vez lo entendió de esa manera, pero no necesariamente quiso decir eso la revelación. Ok. Hay un proceso en el que Dios cuida aquello que ha hablado con sus hijos. Y este proceso de la inspiración nosotros podríamos llamarle supervisión. Lo que hace el Espíritu Santo es supervisar lo que el profeta esté escribiendo de parte de Dios para ver si esto es así. Si el profeta quisiera agregar algo suyo de interpretación privada, es cuando el Espíritu Santo interviene y no le permite escribir eso. De modo que lo que nosotros tenemos es la palabra profética segura, la palabra de Dios, y podemos estar seguros de que Dios se encargó de que esto fuera así para que llegara a nosotros. Pero ¿pueden cometer errores los copistas? Ay. Ahí sí vamos, líder. ¿Ah? Por supuesto que sí. Un copista al momento de pasar de un escrito a otro, o de un papel a otro, de un material a otro, de un pergamino a otro, podía cometer un error el copista. Y también nosotros podemos entender que pueden haber faltas ortográficas porque no es la inspiración una elevación de la mente del profeta. No es que la inspiración agarra y le eleva la mente y el profeta ahora tiene una capacidad que no tenía. No, el profeta con sus mismas capacidades Dios lo usa. Por ejemplo, cuando Juan escribió prácticamente un garabato en el Apocalipsis. Su escritura de Juan no era un experto escribiendo en griego, no era un experto. Sin embargo, cuando Pablo escribió, eso es una hermosura, Era unos bien letrado, detalles, Pablo. una estética. Porque Pablo era un hombre educado en las lenguas. Pablo era romano, sabía muy bien el griego, conocía muy bien, manejaba muy bien, era alguien versado. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Juan encontramos algunas faltas ortográficas en la escritura, pero eso no significa que Dios no lo haya inspirado. Significa que él, como humano, en su humanidad escribió, de ahí que llamemos a la Biblia divino-humana. La Biblia es divino-humana, así como Cristo se hizo hombre. La Biblia también tiene un elemento humano.
un elemento humano. Y ese elemento humano es donde el profeta podía fallar en términos de ortografía, pero no en términos del contenido que Dios le comunicó. Ay. Terrible, terrible. Pastor, tenía 2 preguntas en una, pero la voy a dividir porque le voy a poner un ganchito ahí. Ahorita mencionamos varios enfoques, las diferentes denominaciones tienen varios enfoques acerca del milenio. Pero quiero la respuesta de una en específica y dependiendo cuál sea su respuesta, entonces viene el ganchito. Ahorita mencionó que personas piensan que el milenio va a ser en el cielo. Otras piensan que el milenio va a ser en la tierra. ¿Dónde será, en fin? Muy buena pregunta. Los adventistas del séptimo día, lo que llamamos premilenialismo de la comprensión adventista, creemos que el milenio será en el cielo, no en la tierra. ¿Por qué razón tenemos esta diferencia diagnóstica básica con los demás pensamientos o puntos de vista del milenio? Por una sencilla razón. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que Jesús hizo una promesa en Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Una promesa muy conocida por nosotros y los que nos están viendo también pueden dar fe de esta promesa. Yo voy a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Un texto bien conocido. No dice para que donde ustedes están yo esté. Dice para que donde yo esté, ustedes estén. Yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde se fue a preparar los lugares? En el cielo. De modo que Jesús viene... Está interesante ese supuesto, análisis. Jesús viene y no pisa la tierra. No pisa la tierra, se queda en las nubes. Y es por eso que nosotros, según 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para encontrarnos con nuestro Señor. Y así viviremos con Él para siempre. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo. Él no dijo, yo vengo para estar donde ustedes están. Él dijo, yo vengo para que ustedes estén donde yo estoy. Yo estoy en el cielo preparando lugar para ustedes. Cuando nosotros vemos esta promesa se basa en la cultura del pensamiento judío, la forma de pensar en Palestina. En Palestina, cuando alguien se casaba, para ponerlo en contexto, venía el novio y llegaba a la casa del padre. El novio le decía, yo vengo por su hija. Ay. Y el papá decía, un momentito. ¿Cuánto tú vas a dar por mi hija? Lo que le llamaban la dote. ¿Cuánto es lo que tú crees que vale mi hija? Bueno, su hija vale unos $100,000, un ejemplo. Sí. Y entonces el papá le decía, no, algo más. ¿Algo más? 150,000, no creo, no te la llevas por 150,000. 200,000. Está bien, ahí queda. Te la puedes llevar cuando prepares una casa para ella. No antes. No antes. Entonces, ¿qué hacía el novio? Dejaba la dote, los 200,000, y se iba a la casa de su padre a preparar una casa para la novia. Cuando él terminaba de preparar la casa, estaba todo listo, era cuando él iba a buscar a la novia. Y entonces ahora se iban a la casa que él había preparado. Lo que Jesús está diciendo es, yo pagué la dote. Cuando morí en la cruz, ustedes son la novia. Yo los compré con mi sangre. Y yo me he ido a preparar lugar a la casa de mi padre para que ustedes vivan. Por eso esta idea de que la gente se está yendo ahorita al cielo a vivir, es una idea fuera de la Biblia. Porque ese es otro tema, pastor. Si se están yendo allá a vivir, no van a encontrar lugar preparado. El milenio lo están preparando con Jesús. Lo estarían preparando con Jesús. Mira qué ciencia, pastor. Si nos morimos y vamos directamente al cielo, pues Dios no está preparando el lugar para nosotros. Todo el que se murió y fue al cielo lo está preparando ya con él. Él mismo lo está preparando. Y lo peor es que si lo está preparando no va a encontrar lugar preparado.
La preparación del lugar es para cuando Cristo venga y estemos con Él durante los 1000 años. Por eso es que creemos firmemente que el milenio será en el cielo, no en la tierra. Jesús viene para llevarnos con Él al cielo, no para quedarse con nosotros en la tierra. Ay, interesante, pero yo no puedo seguir abundando en eso porque me quedan unas cuantas preguntitas y el tiempo corre. Pastor, usted escribió el libro La duración del milenio. Mi pregunta sería, ¿conoce usted qué vamos a hacer los salvos en el cielo durante ese milenio? Muy buena pregunta. ¿Qué haremos en el cielo durante el período de los 1000 años? Bueno, algunos piensan, incluso dentro del adventismo, que durante el período de los 1000 años solamente vamos a revisar libros. Solamente vamos a revisar libros y ver quién se salvó, quién se perdió. Lo he escuchado bastante. Sí, sí, definitivamente. Y hay que entender algo acá. Cuando nosotros hablamos del milenio, hablamos de un juicio que se conoce como juicio milenial. ¿Juicio milenial? Juicio milenial. Los santos en el cielo van a dar un veredicto judicial. Entendamos esto. El juicio tiene 3 fases. Es un solo juicio, pero en 3 fases. No hay 3 juicios. Hay un juicio en 3 fases. La primera fase nosotros los adventistas lo llamamos juicio investigador, que es el que Cristo está haciendo en el lugar santísimo. La segunda fase del juicio lo llamamos juicio milenial. Juicio milenial. Y la tercera fase del juicio le llamamos juicio ejecutivo, que es el juicio final. Nosotros durante el milenio estaremos desarrollando la fase milenial del juicio, que algunos llaman juicio corroborativo. Yo tengo algunas reservas con esa visión de juicio corroborativo, porque esa idea de juicio corroborativo es como que vamos a corroborar nada más, vamos a ver los libros. Y sí vamos a hacer eso, pero va más allá. Al final de ver los libros vamos a dar un veredicto. Un veredicto. Yo pregunto, cuando en el juicio investigador, cuando Cristo, que ahora está realizándolo, termine este juicio, habrá dado un veredicto en cierto sentido parcial que nosotros vamos a completar en el cielo. En este juicio investigador solo están los ángeles allí presenciando toda la escena, viendo cada detalle. Pero en el juicio milenial es necesario que estemos para completar este proceso de la primera parte del juicio. O sea que no se acaba con nosotros. No se acaba con el juicio investigador. Correcto. Es solo la fase de la investigación. Luego viene la fase del veredicto y finalmente la fase de la ejecución. Me explico. Un juez manda a investigar el caso, se investiga el caso. El juez da el veredicto. Pero si ese veredicto de tal persona es culpable no se lleva a una ejecución, queda suelto el culpable. Queda suelto. Entonces, ahí están las 3 fases. La fase de investigación, la fase del veredicto y la fase de la ejecución. La fase del veredicto es el juicio milenial. Ahí vamos a ver por qué mi papá o mi mamá o mi hermano se perdió. Y vamos a decir, Dios es justo. Se perdió porque nunca cambió su conducta. Siempre aparentó ser un buen cristiano, pero nunca fue un cristiano, sino que aparentó solamente. Y es allí donde vamos a decir, la medida de castigo, dice Ellen White en Conflicto de los Siglos, la medida del castigo para los impíos la darán los justos durante el milenio. ¿Cuánto tiempo sufrirán o permanecerán en el fuego los perdidos? Ese veredicto lo daremos nosotros durante el milenio. Ahora sí es que mi cabeza está dando vuelta, pastor. Es decir, que Dios solamente, vamos a decir, va a poner allí las acusaciones. Bueno, este fue encontrado culpable. Tú lo vas a estudiar y tú decides entonces qué tanto él merece. Claro, es decir, juntamente con Dios, por supuesto. Correcto. Nosotros daremos el veredicto juntamente con Dios. En el juicio investigador, al analizar cada caso, se hace una investigación. Es el proceso de la investigación. No hay veredicto definitivo. Sin embargo, cuando Cristo aparezca en gloria,
todos los impíos mueren porque hubo un veredicto obviamente parcial para ellos, porque volverán a resucitar para el veredicto que se dará. Ya al final del milenio habrá una ejecución del veredicto. Dios La hora de la desea, sentencia. correcto, Dios desea que toda su creación sea testigo de su perfecta justicia. En la primera fase del juicio, que se llama juicio investigador, no estuvimos nosotros. Por eso es necesario que estemos en el cielo durante 1000 años, viendo cada caso, para cerrar el proceso del juicio y dar el veredicto, porque tendremos preguntas. Por ejemplo, Isaías llega al cielo y empieza a pasear por los mundos no caídos durante el milenio y se encuentra con Manasés. Y podemos recordar que Manasés fue quien aserró al profeta Isaías por la mitad según la tradición judía, lo partió por la mitad a sangre fría. Pero Manasés, dice la Biblia, se arrepintió y va a ir al cielo. Cuando se dé este encuentro, imagínate Isaías. Isaías ve y dice, pero este fue el último rostro que yo vi. Sí. ¿Qué hace Manasés aquí? No es posible. Y cuando él vaya a los libros, Manasés le hizo esto al profeta Isaías, pero se arrepintió. Y ahí se va a dar cuenta que la gracia de Dios que lo salvó a él, al profeta Isaías, también salvó a Manasés. Y es ahí donde nosotros nos preguntamos, ¿qué efecto tendrá el juicio milenial sobre aquellas dudas o aquellas personas que tenían dudas sobre si Dios era justo o injusto? Cuando se pregunten, ¿por qué está aquí? ¿No debería perderse? ¿Por qué está aquí? El juicio milenial va a responder a esas preguntas, va a responder a esas dudas. Cuando nosotros terminemos esta fase del juicio, juntamente con Dios daremos el veredicto y al finalizar el milenio viene la ejecución de ese veredicto. Por eso es que no lo destruyó en su venida y los otros no resucitan. Algunos dicen, ¿y por qué Dios no destruyó a todo en su venida? Definitivamente, correcto, para que no resucite nadie más y se acabó todo. Es que no se puede acabar todo porque no estuvimos en el juicio. Es correcto, pastor. Ahora que usted lo menciona, yo lo resumo de la siguiente manera. Estamos, según lo que creemos, bajo el juicio investigador de los vivos, ¿no? Y como testigos el Señor tiene a los ángeles, correcto, sobre ese juicio. Ahora bien, una vez los salvos partan al cielo, que estuvieron como testigo a los ángeles en ese juicio investigador de que Dios no salvó a una persona injusta, sino que salvó a quien merecía la salvación. Entonces nosotros, el Señor no va a dar una condena, sino que va a decir, yo decidí que aquel grupo de 10 merecía la perdición. Ahora, aquí están los escritos de lo que ellos hicieron durante su vida. Evalúenla ustedes a ver si yo tenía razón y sobre eso den ustedes la sentencia. Correcto. Esto es emocionante, correcto, pastor. De hecho, tendríamos que resaltar algo aquí, algo puntual. Nadie merece la salvación. Correcto. Nadie merece. Es por gracia. ¿Sí? Es por gracia. La salvación es por gracia. Pero esa gracia se hace efectiva solamente en aquellos que la reciben. Entendamos la salvación por gracia, pero no entendamos la efectividad de esa salvación como igual para todos. La salvación o la gracia solo se hace efectiva cuando la recibimos. Wow. Me deriva una pregunta en base a todo lo que hemos hablado, pastor. ¿Qué doctrinas nosotros podríamos entonces integrar en todo esto de la teología del milenio entonces? Podríamos hablar, por ejemplo, de la doctrina de la resurrección. Quienes creen que el milenio es simbólico generalmente interpretan que la resurrección también es simbólica. No habrá resurrección, todo se acaba ahí. ¡Qué locura, eh! Sí, los amilenialistas no creen que habrá una resurrección, creen que cuando Cristo aparezca terminará todo. Un amilenialista generalmente es católico, pero esto es un enfoque que cualquiera puede hacer suyo. Así que el amilenialista siempre va a creer que no habrá una resurrección ni un juicio ejecutivo, un juicio final no existirá, sino que Cristo viene y acabó todo allí. Y acabó todo. El postmilenialista tampoco va a creer de alguna forma
que habrá un milenio en el cielo, como ya hemos enfatizado, pero nosotros los premilenialistas adventistas sí creemos que definitivamente la resurrección, el juicio y la segunda venida se entrelazan con el tema del milenio. Wow, terrible, pastor. Yo tengo una última pregunta de este tema del milenio, para que luego entremos entonces en un capítulo más, pero de la resurrección. Solamente la resurrección. Así que para acabar este versículo, este capítulo, yo tengo una pregunta que es escrita, pastor. Es un poquito larga, ¿no? ¿Cómo un determinado enfoque milenial puede impactar e incluso, pastor, definir nuestro papel en la misión de la iglesia? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos una misión, id y hacer discípulos. La palabra de Dios nos dice que tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo se ve afectada esta misión si tenemos un determinado enfoque del milenio? Por ejemplo, la manera en que un amilenialista interpreta y ve el mundo es diferente a la manera en que un milenialista, un premilenialista o un postmilenialista ve el mundo. Tienes razón. La realidad se interpreta de forma distinta en los diferentes enfoques que se le pueda dar al milenio. Por ejemplo, el postmilenialismo dice, antes de la venida de Cristo, de la segunda venida, debe haber paz y prosperidad en la tierra. ¿Qué significa eso? Que ellos pueden ver el mundo destruyéndose y ellos no lo van a interpretar como que Cristo está cerca. Por lo tanto, ellos no van a predicar diciendo que Cristo viene, que hay guerra, que hay hambre. Ellos no van a predicar de eso. Ellos van a decir, no viene, está muy distante. Cuando haya paz y prosperidad es cuando Cristo está cerca. Así que yo no voy a predicar por ahora, porque no hay forma de ello. Lo otro es que ellos creen que en la tierra habrá durante el milenio una oportunidad para que todo el mundo se salve. O sea, no se va a morir nadie cuando Cristo venga. Ellos no creen eso. Yo tengo personas que comentan sustentan esa parte. El premilenialismo dispensacional y el postmilenialismo entiende que va a haber una expansión del evangelio tan grande, principalmente los postmilenialistas, tan grande que el mundo se va a convertir. El mundo se va a convertir. Es prácticamente como esperar un optimismo en términos de la conversión del mundo y un cambio en todas las áreas políticas, económicas, sociales. Cuando eso ocurra, ellos dicen, Cristo ya está a la puerta y todos tendrán la oportunidad de arrepentirse. En el postmilenialismo, ¿para qué voy a predicar el evangelio si tendré 1000 años donde habrá oportunidad para muchos y aún más? ¿Para qué me voy a convertir ahora si tengo 1000 años? Si tengo 1000 años, es correcto. Si tengo 1000 años para poder arrepentirme en algún momento. Y si Cristo viene ahora, tengo oportunidad de hacerlo. Entonces, afecta la misión, porque si ya con la venida de Cristo no implica mi destrucción, puedo todavía tener gracia, una gracia de 1000 años. Wow, terrible, pastor, el asunto del milenio, que yo sé que lo resumió bastante por el tiempo. Pero sí, invito a todos los amigos que vayan a Amazon y ahí usted pone en el search el libro titulado La duración del milenio para que puedan ver y entender tal vez un poquito más este tema. Pastor, el tema de la resurrección. Varias preguntas interesantes. En la resurrección, los niños, díganse aquellos que nacieron por alguna razón no pudieron ni siquiera salir del hospital, murieron, ¿se van a reencontrar con sus padres? Primera pregunta. Segunda, los animales. Para algunos puede ser una pregunta tonta, pero para otros no. ¿Van a resucitar los animales en la resurrección? Si tuve varias esposas y de alguna manera se salvaron ambas en el cielo, ¿cuál se me será entregada?
estas y otras preguntas, pastor, que tengo sobre la resurrección. Y sé que hay más por ahí sobre la resurrección que vamos a estar viendo en este próximo capítulo. De hecho, vamos a ver si tendremos conciencia de nuestra vida en esta tierra cuando resucitemos. Si nos vamos a conocer unos a otros. Si mi familiar podré reconocerlo en el cielo. Si en la tierra nueva recordaré las cosas que viví en esta tierra o no. Esas son algunas de las preguntas que también podríamos plantearnos en este punto sobre la resurrección. Tremendo. A ver. Nos vamos a conocer en el cielo. ¿Tendré conciencia yo en el cielo de las cosas que estoy viviendo justamente en este momento? Si uno de mis amigos, por alguna razón, no logró llegar al cielo, ¿tendré yo ese recuerdo de él, de ese amigo que siempre quise por toda la eternidad? Voy a reconocer quién es usted, pastor, que en algún momento tuvimos en una entrevista. Voy a reconocer que tengo un hermano de sangre en el cielo. Está terrible, ¿eh? Señores, esto ha sido un capítulo de Siguiendo la Cruz con el pastor Elías Georgia. Así que no se despeguen, quédense ahí y esperen este próximo capítulo de Siguiendo la Cruz con el pastor Elías sobre la resurrección. Pastor, muchas gracias por este primer capítulo. Una alegría estar acá y estamos atentos para el segundo capítulo. Bendiciones.